en Facebook. Fue un Facebook Live improvisado. Ahí disculpas a Patricia, pero ella sabe que lo intentamos bastante. Vamos a esperar que se nos unan personas. De ahí más o menos vamos a ir subiendo. Para los que no saben, porque el spot estaba para YouTube, nos acompaña hoy la fonoaudióloga Patricia Moya Bustamante. Ella es fonoaudióloga chilena, tiene muchos años ya muchos años ya de experiencia como fonoaudióloga. Ella, aparte de ser fonoaudióloga, es tecnóloga dental y tiene un diplomado en motricidad orofacial, y aparte está haciendo su doctorado en fonoaudiología en la rama también que tenga que ver con hable, con motricidad orofacial. Y para mí es un honor que esté aquí con nosotros compartiendo un poco de lo que sabe, porque sabe muchísimo. Espero que presten mucha atención y que puedan hacer las preguntas que sean necesarias. Esperemos que nos dé el tiempo para contestar. Y si no, en algún momento tal vez ella pueda realizarlo en un live de los que ella maneja. Vamos a hacer entonces el pase a Patricia. ¿Nos quiere saludar tal vez? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Acá en Chile ya son las 7 de la tarde. Como bien les dijo Gary, mi nombre es Patricia Moya. Soy fonoaudióloga chilena. Mi primera carrera es tecnología dental y la segunda carrera es fonoaudiología. Tengo un diplomado, ¿cierto?, en motricidad orofacial. Trabajo con pacientes, ¿cierto?, con parálisis facial y con pacientes adultos también con patologías neurodegenerativas. Soy la directora de la Fundación Fonohabilita, que es una fundación sin fines de lucro que atiende a personas vulnerables, ¿cierto?, que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea niños y adultos. Nuestra población van de los niños de 6 meses, es el niño más pequeño, y 102 años es el más longevo que tenemos en atención. El día de hoy vamos a hablar de parálisis facial y fonoaudiología, y cómo esta patología, ¿cierto?, se relaciona con nuestro quehacer como fonoaudiólogo. Así que eso es lo que les voy a hablar hoy día. Espero que les guste el tema. Es un área que llevo alrededor de 4 años trabajando. Es un área relativamente nueva para la fonoaudiología y es un área de interés para los fonoaudiólogos y para mí. Es parte también de mi tesis doctoral. Así que feliz de estar acá. Feliz. Agradecer a Gary, ¿cierto?, por la invitación. Hemos estado en conversaciones durante este último tiempo, compartiendo muchas cosas, ¿cierto?, desde el punto de vista del gremio. Así que feliz de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Y gracias, contarles también que Patricia está un poco enferma. Sí. Entonces vamos a tener que hacer algunos breves descansos de voz para evitar, ¿verdad?, sobreesforzar esa voz, porque sí, trabajamos con nuestra voz. Entonces, para que sepamos eso y un poco más, ya al final, tal vez, vamos a hablar sobre la Fundación Fonohabilita y sobre la Jornada Internacional de Trastornos del Lenguaje que está próxima ya a iniciar. Entonces voy a compartir la pantalla con Patricia y te voy a dar el control. Espero que lo aprovechemos, prestemos bastante atención. Cualquier consulta, yo voy a estar pendiente del Facebook, Patricia, y en algún momento puedo hacer una interrupción como por aquello que haya alguna consulta y la puedas evacuar. ¿O quiere que todo sea hasta el final? No, si van saliendo consultas a medida que voy hablando, tú me puedes ir haciendo, ¿cierto?, el pare y yo voy respondiendo.
No hay problema. Vamos a hablar, ¿cierto? Hoy día un poco de generalidades de la parálisis facial, un poquito, ¿cierto? De anatomía y también, ¿cierto? Cómo la parálisis facial se relaciona con las funciones estomatognáticas. Cómo este usuario, ¿cierto? Que nos va a llegar a la consulta, va a necesitar de nosotros, ¿cierto? Como fonoaudiólogos. Bueno, aquí está la presentación. Mi nombre es Patricia Moya Bustamante. Soy fonoaudióloga, como les decía, y me encuentro cursando un doctorado en fonoaudiología en la UNSA. Patri, tal vez aceptas el control, porque está esperando que lo aceptes. Ay, pero no, espera un poquito. ¿Lo vuelvo a enviar? ¿Ahí? Vamos a ver, dice waiting, no, está esperando todavía. No, pero Voy a quitarlo y voy a volverlo a enviar, ¿está bien? Ya. Ah, no, ya, listo. Ya lo ¿Ahí tienes. sí? Sí. Sí, Ahí ya. sí. Avanzó súper rápido. Ya. Esto es lo que vamos a ver hoy día, un poco de definición, ¿cierto? Etiología, clasificación, el pronóstico, ¿cierto? La evaluación tanto instrumental como la evaluación clínica que vamos a hacer nosotros como fonoaudiólogos. Y el tratamiento, ¿cierto? Fonoaudiológico que existe hoy en día y los tratamientos, ¿cierto? Que nos proporciona, ¿cierto? El área, ¿cierto? De la medicina. Como definición, ¿cierto? La parálisis facial se define como una afección relativamente común que en gran parte de los casos se recupera espontáneamente. Sin embargo, cada año se presentan 127.000 nuevos casos de parálisis facial irreversible. Esto lo saqué, ¿cierto?, del libro de cirugía de la parálisis facial del año 2015. Como dice ahí, ¿cierto?, la parálisis facial en la mayoría de los casos es una patología reversible. El 80% de los usuarios que padece patología de parálisis facial remite y solo un 20% quedan con secuelas. Este 20% es el que nosotros vamos a atender en nuestra clínica, el que va a requerir, ¿cierto?, de una atención fonoaudiológica, kinésica, muchas veces de apoyo de un equipo, ¿cierto?, de un psicólogo, ¿cierto?, donde va a existir, ¿cierto?, un conjunto de profesionales que le van a brindar a este usuario una atención para mejorar su calidad de vida. Porque obviamente el tener una parálisis facial afecta mucho el autoestima y todo lo que tiene que ver con el punto de vista psicológico, o sea, verse, ¿cierto?, sometida, ¿cierto?, con esta simetría facial. No es fácil, ¿cierto?, salir a la calle porque es demasiado evidente. Y además también va a presentar otras dificultades, ¿cierto?, que es esta dificultad para hablar, dificultad para comer, ¿cierto?, esta sensación de dolor y molestia. Los números de casos se dan entre 30 a 40 casos por 100.000 habitantes. El mayor número de casos se ha reportado en Japón y el menor número de casos en Suecia. Y la población en la que se da, ¿cierto?, esta patología es entre los 20 y 40 años, según cierta información del Instituto Nacional de Salud. Ay, ¿qué pasó? Ay, no sé. Ahí sí. Avanza, no sé, no, como que no logro el control, Gary. ¿Sabes qué? A lo mejor, ahí. Ya. Si hablamos un poquito de historia, ¿cierto? La parálisis facial ya, el diagnóstico de ella viene desde tiempos remotos, ¿cierto? Si nos fijamos, ¿cierto? Acá en las imágenes, ¿cierto? La esfinge, ¿cierto? Que es considerada, ¿cierto?, una de las 7 maravillas del mundo, ya presentaba, ¿cierto?, una simetría facial. También, ¿cierto?, estructuras prehispánicas, ¿cierto?, como la que tenemos acá, también muestran, ¿cierto?, las características, ¿cierto?, de una parálisis periférica. Ya en el año, ¿cierto?, la época antigua, ¿cierto?, Hipócrates empieza a mencionar conceptos sobre parálisis facial, síntomas, tratamientos y los factores predisponentes. Asimismo, Avicena, ¿cierto?, en su libro de medicina, habla sobre el inicio del tratamiento rehabilitador de la parálisis facial.
aconsejando ya en esos años la realización de masajes. Ya en el año 1829 aparece Charles Bell, el cual describió las características clínicas de un paciente, ¿cierto?, con una parálisis facial periférica, y gracias a esa descripción, hoy en día, ¿cierto?, las personas que presentan ciertas peculiaridades, ¿cierto?, se le denomina, ¿cierto?, el signo de Bell. O sea, un paciente que no puede cerrar el ojo, que presenta, ¿cierto?, pérdida del surco, se le llama signo de Bell. Y esto es gracias, ¿cierto?, a la descripción que hizo Charles Bell en 1829, y ya en 1830 se acuñó el término signo de Bell. Tenemos acá, ¿cierto?, a la Mona Lisa, ¿cierto?, famosa, ¿cierto?, Mona Lisa, que en su sonrisa, ¿cierto?, muestra asimetría facial, ¿ya? De hecho, la posición que ella adopta, ¿cierto?, es para disimular, de cierta forma, la asimetría que está en la comisura de los labios. Y también, ¿cierto?, recordando, ¿cierto?, algunos dibujos animados, ¿cierto? Tenemos a Popeye, ¿cierto?, que él, ¿cierto?, es una caricatura de el marinero Frank Rocky Flyer, que él presentaba, ¿cierto?, una asimetría facial. ¿Cuáles son las estadísticas de esta parálisis? No hay estudios muy claros sobre el tema, pero en México y Brasil se reportaron alrededor de 25 a 35 casos por cada 100.000 habitantes. Afecta tanto a hombres como mujeres, entre los 20 y los 29 años y entre los 50 y 60 años. Y también en las mujeres embarazadas, 3,3 veces en mujeres embarazadas. Yo cuando presento estos datos estadísticos siempre les pregunto a mis alumnos, ¿por qué creen ustedes que se da en esa edad? ¿No te parece, Gary, un dato como anecdótico que sea entre los 20 y 29 y entre los 50 y 60 años? Es netamente cierto porque entre los 20 y los 29 años se ha reportado que existe una mayor tasa de estrés en las personas, es lo mismo que entre los 50 y 60, ¿cierto? Porque las personas empiezan a pensar en lo que va a ser, ¿cierto?, su jubilación, el retirarse de los trabajos, ¿cierto?, que ya no se encuentran, ¿cierto?, con la misma dinamismo que anteriormente tenían, ¿cierto? Empiezan a aparecer, ¿cierto?, el pensamiento de, uy, ¿qué pasó? Patricia. No sé qué pasa. ¿Sabes que te voy a dejar el control a ti y que tú vayas avanzando? Porque yo ahora no toqué nada y se movió. Ok. Sí. Así que te voy a decir, pasa la diapo, ¿no? Ok, no le contesté porque tenía el micro apagado y como tenías el control, seguro ahí fue donde sí. Se nos pasó esto. Vamos entonces a retomar el control. Y yo sí, te ayudo. Yo te digo mejor que avance la diapo, porque sí. algo muy importante pasa, no sé. Y tal vez, como lo que estabas diciendo de las edades, y más ahora en ese tiempo, ¿verdad?, en el que estamos, podríamos pensar que entonces podría aumentar o aparecer más casos de personas con parálisis facial por la situación que estamos pasando. Claro. Puede ser. Si pensamos, ¿verdad?, ¿cierto?, que hay un aumento de estrés, ¿cierto? Y que obviamente por la pérdida de trabajo, por la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿cierto?, podría, sí, ¿cierto?, aumentar este número. Avanza la diapo siguiente. Listo. Acá, ¿cierto?, vemos, ¿cierto?, cómo hay una representación cortical, ¿cierto?, de la parálisis facial. Es importante, ¿cierto?, que miremos esta imagen, ¿cierto?, donde tenemos una representación tanto cortical, ¿cierto?, como periférica, porque esto nos va a dar cuenta, ¿cierto?, de qué tipo de parálisis va a presentar nuestro usuario, ya sea una parálisis, ¿cierto?, central, ¿cierto?, o una parálisis periférica. Por ejemplo, si vemos, ¿cierto?, esta línea verde, ¿cierto?, que
viene de el lado contralateral, ¿cierto? A la cara. Esta inervación, ¿cierto? Va a llegar a la parte media e inferior de la cara. En cambio, ¿cierto? La región superior de la cara tiene una representación contralateral y homolateral. Entonces, si tenemos un paciente, ¿cierto? Que tiene una lesión, ¿cierto? A nivel más periférico, se va a afectar la porción superior, media e inferior por esta representación, ¿cierto? Cortical. Pero si la lesión es más bien central, como tenemos una representación contralateral en la porción superior y homolateral, generalmente la mayoría de los pacientes con parálisis central no va a tener afectación de la porción superior de la cara, porque hay representación, ¿cierto?, en ambos lados de los hemisferios del cerebro. Por eso cuando el paciente llega a la clínica, nosotros perfectamente, de acuerdo a las características clínicas, podríamos decir si el paciente presenta una parálisis periférica, porque va a haber una afectación de los 3/3 de la cara, o una parálisis central, porque se va a afectar la porción media y la porción inferior. Porque sabemos, ¿cierto?, que la porción superior tiene una representación también al otro lado del hemisferio, ¿cierto? Entonces ya desde ese punto de vista podemos hacer el diagnóstico diferencial entre una parálisis central y una parálisis periférica. Y obviamente una parálisis central va a tener peor pronóstico, ¿cierto?, a diferencia de una parálisis periférica. Avancemos a la que sigue. Como dice bien acá, ¿cierto?, una parálisis central o supernuclear, ¿cierto?, va a haber una lesión contralateral, hay pérdida del control voluntario de los músculos de la cara, se conservan movimientos mímicos y también podría asociarse, ¿cierto?, a una lesión de otro par craneal. En cambio, la periférica, ¿cierto?, la lesión es homolateral, alteración de la secreción lagrimal y pérdida de la sensibilidad gustativa de los 2/3 inferiores de la lengua. El músculo facial, ¿cierto?, es un músculo mixto que por una parte, ¿cierto?, entrega, ¿cierto?, la inervación motora, ¿cierto?, de los músculos de la expresión facial. También, ¿cierto?, actúa sobre la porción posterior del digástrico, el estiloioideo, ¿cierto?, y el estribo. Pero también tiene una función visceral, parasimpática, ¿cierto?, sobre las glándulas lagrimal, submandibular y sublingual. Y a su vez también tiene una función sensorial sobre los 2/3 de la lengua y una sensibilidad también general de la piel, del conducto auditivo externo, paladar y una pequeña área, ¿cierto?, cercana a la mastoide. ¿Ya? Entonces vamos a tener un paciente que tiene una parálisis facial que va a tener alteración en la mímica, alteración en el gusto, ¿cierto?, o disgeusia, y también dificultades, ¿cierto?, de sensibilidad a nivel, ¿cierto?, de la región de la mastoide, ¿cierto?, y en la porción del conducto auditivo externo. Avancemos a la otra. Acá volvemos a ver la imagen, ¿cierto?, para que quede más clara, una imagen más grande, ¿cierto?, de la representación, ¿cierto?, de los 3/3 de la cara, ¿ya? Y obviamente acá vemos, ¿cierto?, si hay una lesión periférica, se van a afectar los 3/3, y si es central, solamente la mitad y el tercio inferior. Avance. Y como yo les decía anteriormente, ¿cierto?, el nervio facial tiene una inervación motora, ¿cierto?, con todo lo que tiene que ver con los músculos de la mímica, los que nos permite sonreír, ¿cierto?, lo que nos permite abrir, ¿cierto?, y cerrar la boca, los labios, ¿cierto?, el orbicular de los labios, arrugar la nariz, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la expresión facial. La inervación visceral, ¿cierto?, que tiene que ver con las glándulas, ¿cierto?, y la inervación sensorial, que tiene que ver con los 2/3 anteriores de la lengua, que tiene relación directa con el gusto.
Por eso parte de nuestra evaluación tiene que ser la gustometría. Sigue con la otra. Acá vemos, ¿cierto? Cómo se relaciona la musculatura, ¿cierto? Del nervio facial. Tenemos, ¿cierto? El músculo frontal, ¿cierto? El corrugador de las cejas, ¿cierto? El músculo nasal, orbicular de los labios, los músculos mentonianos, ¿cierto? El risorio, el orbicular de los labios, ¿cierto? Que es nuestro primer esfínter en la deglución. El músculo buccinador, ¿cierto? Que es un músculo que nos va a permitir soplar, ¿cierto? También. Y además es el músculo que nos permite llevar el alimento, ¿cierto? A las caras oclusales, ¿cierto? Durante la masticación. Aquí vemos, ¿cierto? Cómo toda esta musculatura, ¿cierto? Está relacionada y toda esta es la musculatura que se puede afectar en mayor o menor medida dependiendo del paciente. Si bien, por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene los 3/3 alterados, no significa que los 3/3 tengan, ¿cierto?, la misma dificultad, porque puede haber casos, ¿cierto?, donde el paciente tenga mayor dificultad en el tercio inferior, en otros casos en el tercio superior. Lo que más molesta al paciente es el cierre del ojo. De hecho, por lo que llegan a la consulta y la molestia más seguida o lo que continuamente ellos refieren es la molestia, ¿cierto?, en la forma de poder cerrar este ojo. Disculpen. ¿Lo paso? Pásalo. Disculpen. Acá tenemos otra vista, ¿cierto?, de la musculatura. Ya, avanza con la que sigue. Hay varios estudios que se han hecho para ver cuál es la frecuencia de los signos y síntomas. Hay un estudio que hizo Aboites y Torres en el año 2006 en un centro de rehabilitación en México, en Durango, donde ellos, ¿cierto?, encontraron que la disgeusia, ¿cierto?, que la pérdida de los sabores, ¿cierto?, la pérdida de la sensibilidad de los sabores, era lo más significativo y lo más recurrente en los pacientes, un 43,8%. A diferencia, ¿cierto?, de la epífora, ¿cierto?, que es este lagrimeo constante del ojo, que tenía un 28,6%. Y las alteraciones sensoriales de la hemicara afectada, que era lo menor que ellos referían, un 11,8%. La que sigue. ¿Cómo se evalúa, ¿cierto?, a un paciente con parálisis facial? Por una parte, ¿cierto?, va a existir una evaluación instrumental, ¿cierto?, ya sea con electromiografía, con potenciales sometésicos, electroneurografía. También se va a evaluar, ¿cierto?, puede ser a través de la realización de una TAC, ¿cierto?, una resonancia magnética, sobre todo, ¿cierto?, para descubrir si existe, ¿cierto?, un daño a nivel central, ¿cierto?, a nivel cortical. Y también se hacen pruebas de laboratorio, porque muchos de nuestros pacientes, ¿cierto?, con parálisis facial, el origen o la etiología puede ser un virus. Por eso se mandan a hacer, ¿cierto?, exámenes de sangre, hemogramas, ¿cierto?, para poder detectar, ¿cierto?, la presencia de algún tipo de virus. Por ejemplo, podría ser un virus herpes simple, también podría ser herpes zóster, el virus de la varicela, ya dentro de lo que se puede encontrar. Y también, ¿cierto?, se va a hacer evaluación clínica, que es la evaluación que nos va a corresponder a nosotros como fonoaudiólogos, donde vamos a hacer, ¿cierto?, una evaluación desde el punto de vista anatómico, funcional. Hoy en día no existe ningún protocolo validado, ¿cierto?, para la evaluación de usuarios con parálisis facial, un protocolo de evaluación fonoaudiológica. Hoy en día solamente se utiliza una escala de valoración que entrega el grado de severidad que va de 1 a 6, que más adelante la voy a mostrar, que es la de House y Brackman, pero evaluación y protocolo fonoaudiológico como tal no existe. De hecho, es parte de mi tema de tesis que estoy desarrollando. La que sigue. ¿Qué nos vamos a encontrar en nuestros usuarios y qué es importante tener en cuenta?
sobre todo desde el punto de vista del pronóstico. ¿Qué tipo de lesión tiene nuestro paciente? Porque de acuerdo al tipo de lesión que ellos tengan, ¿cierto?, es el pronóstico que van a tener. Por ejemplo, existe un tipo de lesión que se llama neuropraxia, que es lo que está en la primera imagen acá, que es la pérdida reversible de la conductividad del nervio, que puede ser debida a diferentes tipos de presión, ¿ya? Puede generar, ¿cierto?, una compresión funcional del nervio. No hay compromiso estructural, ustedes ven acá, ¿cierto?, que está indemne. Normalmente, como dice, no deja secuelas y es de muy rápida recuperación, ¿ya? Generalmente los pacientes que presentan neuropraxia se encuentran, ¿cierto?, dentro del 80%, ¿cierto?, que remiten de forma espontánea, dentro de las 2 primeras semanas. Existe otro tipo de lesión que se llama azonotmesis, que es una lesión del axón y de la vaina de mielina. Acá existe también una compresión funcional, pero hay un daño parcial, ¿cierto?, del axón. Y esta generalmente se recupera en meses. La mayoría de los casos siempre habla de 3 a 6 meses. O puede existir la neuromexis, ¿cierto?, que es la muerte total, ¿cierto?, nerviosa, ¿cierto?, del tronco nervioso. Hay pérdida de continuidad neuronal, el daño es irreversible. Y obviamente es el de peor pronóstico. La que sigue. La mayoría de los casos siempre habla de 3 a 6 meses. O puede existir la neuromesis, ¿cierto? Se escucha mi voz. Fue como un eco ahí que se metió. Sí, se escucha. Dentro de las causas, ¿cierto? Entre el 50 y el 80% de las causas son idiopáticas, y es lo que vamos a ver más recurrente en la consulta, ¿ya? De hecho, en la consulta que yo tengo, la mayoría de mis pacientes, ¿cierto?, son por parálisis facial idiopática. Pero también existe otro porcentaje que podría llegarnos a la consulta, que podría ser iatrogénica, ¿cierto?, traumática, por ejemplo, por una fractura, proyectil, infecciosa, por tumores. El último tiempo recibí 2 pacientes por tumor. También una paciente que presentó, ¿cierto?, un tumor a nivel de glándula parótida. Cuando extirparon la glándula parótida, pasaron a llevar el nervio facial y lo dejaron con secuelas. También puede deberse, ¿cierto?, a enfermedades sistémicas, autoinmunes, leucemias, pero el mayor porcentaje que llega a la consulta es por parálisis facial idiopática. Aquí sí. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de nuestro paciente? Vamos a tener, ¿cierto?, un paciente que va a presentar dolor. Generalmente hay zonas como puntos específicos que la literatura nos indica y que también ustedes se van a dar cuenta en la clínica que son recurrentes. Dolor, ¿cierto?, a nivel de la mastoide, dolor a nivel de cigomático, dolor, ¿cierto?, a nivel de alvéolos, a nivel de ala de la nariz. También, ¿cierto?, parálisis o debilidad muscular del lado afectado. La oftalmia, ¿cierto?, que es la caída, ¿cierto?, de la incapacidad para cerrar el párpado. Ectropión, que es la eversión, ¿cierto?, de los párpados. Epífora, que es cuando empieza, ¿cierto?, a generarse este lagrimeo, ¿cierto?, que hay un descontrol a nivel de las lágrimas. Signo de Bell, es decir, por ejemplo, cuando le pedimos al paciente que cierre el ojo, el paciente no logra cerrar este ojo y queda la esclera expuesta. Y signo de negro, que cuando ya esta esclera es totalmente expuesta y se ve el ojo blanco. Pérdida de los surcos, vemos, ¿cierto?, un paciente que no tiene estas líneas, ¿cierto?, marcadas en la cara. Es un paciente que presenta escape anterior, no puede silbar,
y presenta, ¿cierto?, una boca asimétrica. Puede presentar, ¿cierto?, un dolor extraoral, que puede ser una especie como que sienten hormigas en la cara, un hormigueo. También puede presentar dolor intraoral a nivel, ¿cierto?, de paladar o de piso de la boca, o de la piel, ¿cierto?, del canal auditivo externo. Sigue. ¿Y qué vamos a encontrar, cierto? Esas son las características generales de un paciente, ¿cierto?, con parálisis facial. Pero obviamente, entre un paciente con parálisis facial central y periférica van a haber algunas diferencias. De partida, ¿cierto?, ellos solamente tienen afectación del tercio inferior o del tercio medio y tercio inferior. No hay signo de Bell, ¿cierto? Está cuando el paciente trata de cerrar el ojo y no logra, ¿cierto?, cerrar el ojo y la esclera se ve expuesta. No existe el signo de negro. Y a pesar, ¿cierto?, de que el ojo, el paciente puede cerrar, ¿cierto?, su párpado, el paciente no puede guiñar el ojo. Uno le pide, ¿cierto?, que guiñe el ojo y no es capaz de hacerlo. Ya que eso es característico, ¿cierto?, de un paciente, ¿cierto?, tanto de parálisis central como parálisis periférica. Pero nosotros, ¿cierto?, si un paciente que puede cerrar el ojo, nosotros podríamos pensar que este paciente, ¿cierto?, podría guiñar el ojo, pero no lo puede hacer porque obviamente se ve afectado, ¿cierto?, la porción inferior del párpado. Desde el punto de vista de las funciones estomatognáticas, ¿cierto?, ¿qué vamos a encontrar? En la deglución va a haber alteración, ¿cierto?, de la etapa de preoral y oral, ¿cierto? Porque vamos a tener, ¿cierto?, nuestro primer esfínter de la deglución que va a estar alterado, ¿cierto? Nuestro orbicular, ¿cierto?, va a ser un músculo que no va a lograr, ¿cierto?, contener el alimento y va a haber escape anterior, sobre todo escape anterior de los líquidos. Vamos a tener también dificultades, ¿cierto?, para la formación del bolo. El buchinador, ¿cierto?, no va a poder cumplir este rol, ¿cierto?, de llevar el alimento hacia las caras oclusales, lo que va a hacer, ¿cierto?, que la masticación también de cierta forma se ve afectada. Por tanto, la etapa preoral y oral, ¿cierto?, se va a ver afectada en este tipo, ¿cierto?, de pacientes. Desde el punto de vista del habla, también se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, los fonemas vocálicos, ¿cierto?, que necesitamos, ¿cierto?, la producción, para producir estos fonemas necesitamos ocupar nuestro orbicular, para decir una A, para decir una O, para decir una U. Si bien el paciente, desde el punto de vista a lo mejor acústico, uno no es tan imperceptible, ¿cierto? Hay pequeñas diferencias, vamos a ver, ¿cierto?, desde el punto de vista de la ejecución donde van a estar las dificultades, porque la A va a ser una A. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene la parálisis, por ejemplo, en este lado, ¿cierto?, y este lado sano, va a tender, ¿cierto?, a llevar los movimientos a ese lado, así como A, O, U. Es decir, van a existir distorsiones, ¿cierto?, en la producción de los fonemas vocálicos, también en los fonemas bilabiales, ¿cierto? Por ejemplo, al hacer una B, va a ser B, producto, ¿cierto?, de la musculatura, ¿cierto?, periorbicular. Además, también va a haber, ¿cierto?, mayor escape de aire, ¿cierto?, por lo que también se van a ver afectados los fonemas fricativos. A su vez, ¿cierto?, la mímica facial va a verse afectada, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto?, un lado más inexpresivo, ¿cierto?, y otro lado que va a generar hiperfunción. Por ejemplo, si este es el lado afectado y este es el lado sano, a lo mejor cuando trate de elevar las cejas, este lado no lo va a elevar, pero este lo va a elevar aún más para tratar de compensar, ¿cierto?, el lado afectado. Si sonríe, ¿cierto?, este lo va a elevar aún más de lo normal, generando hiperfunción, ¿cierto?, en el lado sano.
A su vez, ¿cierto? Vamos a tener, como yo les decía, dificultades también en la sensación, ¿cierto? De los sabores. Y también se produce en las parálisis periféricas, ¿cierto? Hiperacusia, por aumento, ¿cierto? De la impedancia. Avanza. Patricia, una pregunta ahí. La sensibilidad táctil intraoral en este tipo de pacientes se ve afectada también, pero en menor o mayor grado en el proceso, Generalmente, en el proceso como para el habla, tal vez. ¿O es más algo anatómico, algo digamos más, como le digo, es no que anatómico, en el habla van a, sino funcional? lo que pasa, van a haber más dificultades desde el punto de vista funcional en el habla, ¿cierto? Más que nada en los puntos articulatorios. Por ejemplo, los Pero, fonemas bilabiales, ¿cierto? Sí. mucho más fonemas Pero bilabiales. sí, sí. Pero desde el punto de vista de la sensibilidad, lo que más afecta, ¿cierto? Tiene que ver con los sabores. O sea, tenemos un paciente, ¿cierto? Que va a tener dificultades para distinguir el sabor salado del dulce, ¿cierto? Pero lo anecdótico de esto que es lo primero en recuperarse. Entonces muchas veces nuestra intervención no va a apuntar, ¿cierto?, a la disgeusia, va a apuntar más a la parte motora, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la musculatura facial, a lo que tiene que ver con el habla, ¿cierto? Y a lo que tiene que ver con la deglución. Porque si trabajamos, ¿cierto?, la musculatura facial, vamos a trabajar de forma, ¿cierto?, directa al tiro el habla y la deglución. Y cuando mencionaste que hay una alteración del el segundo tercio inferior, algo así fue que dijiste, de la lengua. 2/3 anteriores de la lengua. Los 2/3 anteriores. Pero en cuanto a la sensibilidad, porque acuérdate que lo motor, ¿cierto?, lo entrega la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua. Lo que hay es pérdida de sensibilidad de los 2/3 anteriores, pero en cuanto a los sabores. Pero en cuanto a lo motor, no, porque eso está por otro nervio. Entonces, ahí la parte propioceptiva estaría conservada. Porque estás diciendo que es solo sabores. Ok. Son los sabores los que para aclarar eso. Ok. Era como una son duda. los sabores lo que... Sí, por eso es lo que se produce y lo que uno habla siempre de disgeusia, ¿ya? Y por eso uno evalúa, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la propiocepción. Pero obviamente con los sabores, con lo que son gustos salados, dulce, ácido, etc. Amargo. Okay. Pero desde el punto de vista clínico, esto se recupera más o menos entre el día 10 hasta el día 20, ¿ya? Es lo primero que recupera el paciente, ¿ya? Entonces muchas veces no hacemos intervención en ese tema. Nuestra intervención apunta más a todo lo que tiene que ver con la mímica facial, lo que tiene que ver desde el punto de vista de la deglución y el habla, y lo estético. Acá ocupamos mucho lo que es la fonética estética. Dígame. Hay una pregunta, dice, si es central el diagnóstico, ¿puede ser una disartria? Sí, pero sí, obviamente que podría haber una disartria, pero ahí estaríamos hablando, ¿cierto? Estaríamos dando dos diagnósticos. Por una parte, ¿cierto?, existiría un trastorno oromotor, ¿cierto?, secundario a la parálisis facial, y además, ¿cierto?, existiría una disartria, ¿cierto?, que podría ser, una disartria podría ser espástica, ¿cierto?, si es de primera motoneurona. Sí. Podría concomitar, es lo mismo, podría haber una disfagia, pero la parálisis facial por sí sola, ¿cierto?, no da una disartria como tal. Sí, claro. Es porque obviamente hay una lesión, ¿cierto?, a nivel cortical. Pero sí, hay pacientes, ¿cierto?, que tienen parálisis facial y además tienen una disartria. Ok, listo.
Y obviamente si es central, el pronóstico no es tan favorable como cuando es periférico. ¿Ya? De acuerdo a las características clínicas que tenga un paciente, nosotros podemos definir, ¿cierto? O hipotetizar dónde podría estar la lesión. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene alteración de los músculos faciales, hay pérdida del gusto, hay pérdida, o sea, más que pérdida, hay aumento del lagrimeo, hay badeo y hiperacusia, podríamos decir que la lesión se encuentra a nivel de puente a meato. Si tenemos, ¿cierto?, un paciente con afectación muscular, con pérdida del gusto, sin lagrimeo, con badeo, con hiperacusia, podríamos decir que es a nivel de estapedio. Si hay afectación parcialmente de la musculatura, el gusto, el lagrimeo y la salivación están normal, no hay hiperacusia, es porque la lesión está a nivel de las ramas terminales. Esto lo publicó Domínguez en el año 2002, que habló sobre parálisis facial, la lesión y su relación etiológica, que es importante que tengamos presente, ¿cierto?, al momento de hacer la evaluación fonoaudiológica. Buenísimo. ¿Ya? Este cuadrito lo pueden encontrar en internet, colocan Domínguez, parálisis facial, autor Domínguez, y les va a aparecer este cuadro. Acá igual al final, al pie de la diapo lo escribiste. Domínguez, sí, es que siempre coloco la referencia de dónde saco la información, porque no es información de Patricia Moya. Esto es de Domínguez del año 2002. Es un libro que habla de cirugía en parálisis facial, un libro bastante interesante para que puedan leer. Esta es la escala de la que yo le hablaba, que es la escala universal, ¿cierto? El que entrega, ¿cierto?, el grado de severidad de la parálisis facial. Nos va a entregar, ¿cierto?, el grado desde 1 a 6, donde 1, ¿cierto?, es la función normal, y 6 es una parálisis total. El 6 es un paciente que presenta una parálisis en reposo y una parálisis en función. Es un paciente, es el más severo, porque es un paciente que viene, ¿cierto?, con su cara totalmente desfigurada, ¿cierto? Y que obviamente no logra, ¿cierto?, hacer los movimientos. Como dice acá, ¿cierto? Por una parte, esta escala evalúa, ¿cierto?, a nivel global, ¿cierto?, el rostro del paciente, la frente, el ojo, la boca, y si existen presencias de sincinesias, ¿ya? Y como dice acá, ¿cierto? Si estamos en un grado 2, sería una disfunción leve, grado 3 sería de leve a moderada, 4 de moderada a severa, y 5 severa, y ya 6 es parálisis total. Como dice ahí, asimetría en reposo y al movimiento. La que sigue. Entonces, ¿cierto? Tenemos nuestro paciente, ¿cierto?, que va a llegar a nuestra consulta, que viene, ¿cierto?, muy, como podríamos decir, triste, viene preocupado, ¿cierto?, con muchas ganas de no ir a trabajar, de que no lo vean, de no salir a la calle. Entonces nosotros vamos a encontrarnos con este paciente y vamos a tener que evaluarlo. Entonces, dentro de nuestra evaluación vamos a tener que contemplar, ¿cierto?, la función motora, ¿cierto? Vamos a evaluar, ¿cierto?, los músculos de la mímica, y también vamos a contemplar la función sensitiva, ¿ya? Si hay presencia de dolor, ¿cierto? Y cómo está la sensibilidad, ¿cierto?, a nivel lingual. La que sigue. Entonces, llega nuestro usuario, ¿cierto? Y es importante evaluarlo desde que entra. Porque muchas veces, como vemos, ¿cierto?, en la motricidad orofacial, lo que sucede, ¿cierto?, a nivel de cara, ¿cierto?, o a nivel de oclusión, se traduce, ¿cierto?, a todo el cuerpo.
Entonces, muchas veces tenemos un paciente con parálisis facial, ¿cierto? Pero que producto de las compensaciones que empiece a hacer este paciente puede afectar la postura, ¿cierto? Y puede afectar, ¿cierto? Desde la cabeza hasta los pies. Así que a medida, ¿cierto? Que va ingresando, yo lo estoy mirando y yo lo estoy evaluando. Lo primero, ¿cierto? Que hago es aplicar una anamnesis para saber, ¿cierto? Y conocer el origen de esta parálisis, ya sea, ¿cierto? Porque fue por un virus, por algo traumático, por un estrés, ¿cierto? Si el paciente ya tuvo una parálisis anterior, también conocer un poco de su historia, porque muchas veces estos pacientes, ¿cierto?, presentan alteraciones desde el punto de vista emocional y tenemos que hacer la derivación oportuna a psicólogo. ¿Por qué? Porque si es un paciente que está sometido constantemente, ¿cierto?, a estrés, a tensión, puede volver a hacer otra parálisis y que va a ser a lo mejor aún peor que la primera, dejando mayor cantidad de secuelas y eso no queremos que suceda. Dentro de la anamnesis, ¿cierto? Vamos a preguntar si se encuentra tomando medicamentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que da la parálisis y él acude al médico, la mayoría de las veces se recetan corticoides durante los 7 primeros días. Si la causa, ¿cierto?, es viral, se podría dar algún medicamento como aciclovir. Y a lo mejor puede que el paciente, ¿cierto?, traiga exámenes tanto de electromiografía como resonancia. Entonces le pedimos toda la información, ¿cierto? Y hacemos la evaluación. Es importante saber cuánto tiempo lleva tomando los medicamentos, porque el periodo, ¿cierto?, que actúan los medicamentos es de 7 a 10 días. Por eso, cuando yo realizo la primera evaluación, tiene que haber un lapsus de que haya terminado de tomar los medicamentos para volver a ver al paciente, ¿ya? De hecho, existe un algoritmo, ¿cierto?, dentro de la guía clínica mexicana que plantea, ¿cierto?, que el paciente tiene la parálisis facial, lo evalúo, espero alrededor de 7 días para ver cómo evoluciona el paciente, para volver a hacer la reevaluación y decidir si el paciente continúa en tratamiento o se da el alta. Porque como yo les decía, existe un 80% de pacientes que la parálisis remite. Luego de eso, ¿cierto?, de hacer la anamnesis, procedo a hacer, ¿cierto?, la exploración física, ¿cierto?, y hacer la valoración de la musculatura, la sensibilidad intraoral, extraoral, lingual, deglución y habla. Y es aquí donde yo aplico mi protocolo, donde la primera parte del protocolo contiene la evaluación de la musculatura. Mira, avanza la que sigue. Entonces, lo primero que se hace en el protocolo, ¿cierto?, es la evaluación de la musculatura. Yo, antes de comenzar la evaluación, hago que el paciente me firme un consentimiento informado, porque yo lo voy a grabar y le voy a tomar fotos, ¿ya? Por una parte, ¿cierto?, tomo fotos, ¿cierto?, de la panorámica de la cara para después, ¿cierto?, hacer las divisiones y las mediciones faciales, ¿ya? Y además también hago videos, ¿cierto?, de la valoración de la musculatura. Le pido, ¿cierto?, al paciente, por ejemplo, primero veo cómo está en reposo, una foto, un video en reposo. Luego en acción, le digo ya, suba la ceja, cierra los ojos, ¿cierto?, arrugue la nariz, tire un beso, haga un puchero, nosotros decimos puchero acá en Chile, o como esa posición cuando Cucharita. arrugando, ¿cierto? Sí, el músculo mentoniano. Acá nosotros decimos puchero, usted dice cucharito, ¿cierto? Sí. Estire los labios, protruya, ¿cierto? Que los protruya. Sonría, sonría mostrando los dientes, arrugue la nariz, etcétera. ¿Ya? Y voy evaluando, ¿cierto? Siempre de superior, medio, y luego termino evaluando la porción inferior. Como yo les decía, con foto y video. Luego de eso, ¿cierto?, procedo a ver hacer la valoración de dolor. Ver, ¿cierto?, qué puntos de la cara, ¿cierto?, son donde tiene dolor. Y ahí aplico una escala, ¿cierto?, de 1 a 10, siendo 1 nada y 10 mucho dolor.
Como yo les decía, en mi protocolo trae los puntos que siempre dice la bibliografía, ¿cierto? Que son más recurrentes, que es la mastoide, ¿cierto? El cigomático, el ala de la nariz y los alvéolos. Pero también le pregunto si le duele en otra parte, porque puede, ¿cierto?, que haya dolor irradiado en otra región, ¿cierto?, de la cara, ¿cierto?, o a nivel, ¿cierto?, posterior de la cabeza. O Patricia, también puede irse a nivel cervical. Dígame. hay un comentario que dice que ¿por qué esperar el periodo de los medicamentos y no iniciar una intervención más temprana? Ya. Porque en el periodo que están los medicamentos, ellos están actuando sobre, ¿cierto?, el facial. Estamos en un paciente que tiene una inflamación, ¿cierto? Una inflamación que está generando compresión, ¿cierto? A nivel, ¿cierto?, ya sea del meato, ¿cierto? Una compresión del facial. En ese periodo de los 7 días está actuando el medicamento generando, ¿cierto?, que disminuya la inflamación. Si yo procedo a trabajar en ese paciente, voy a generar mayor cantidad de dolor, porque tenemos un paciente, ¿cierto?, que tiene mayor edema, ¿cierto? Hay mayor presencia de dolor. Si yo trabajo durante esos 7 días, voy a generar más que beneficio, voy a generar desventaja en los pacientes, ¿ya? Porque es un paciente, ¿cierto?, que está muy sensible y si empiezo, ¿cierto?, a generar algún tipo de ejercicio, puede que lo dañe más que lo ayude. Entonces, por eso se creó este algoritmo, ¿cierto?, de esperar que primero actúen los medicamentos, además que son 7 a 10 días, tampoco es tanto, es una semana, ¿ya? Y además porque en muchos casos el paciente remite de forma espontánea. Okay, Así listo. que por eso se sugiere, ¿cierto?, esperar estos 7 a 10 días. Pero es importante que a lo mejor estos 7 a 10 días no son 7 a 10 días de que yo lo evalúe. Yo más que nada pregunto desde cuándo empezó a tomar los medicamentos, porque a lo mejor empezó hace 4 días a tomar los medicamentos. Entonces es más que nada el periodo de los medicamentos, no el periodo entre mi evaluación inicial y la siguiente. Es más que nada el periodo, ¿cierto?, en que se encuentra tomando los medicamentos, ¿ya? Así que, y hay, de hecho, el paciente, o sea, el mayor porcentaje de los pacientes, ustedes le tocan la cara y siente mucho dolor o hormigueo. Igual yo les doy algunas recomendaciones, ¿cierto?, para poder tomar los líquidos, ¿cierto?, pero la verdad que la intervención se sugiere hacerla luego de que los medicamentos generen efectos, ¿cierto?, y que disminuya, ¿cierto?, la inflamación. ¿Ya? Ok, listo, sí. Ya ella, Dani Huerta se llama, ya dijo perfecto, gracias. Por eso es importante, ¿cierto?, porque me ha pasado, ¿cierto?, que la primera consulta ha sido conmigo. En vez de haber ido al neurólogo, pasan directamente con la fono. Entonces es importante que yo derive, ¿cierto?, al neurólogo para saber la causa, ¿cierto?, y también para que mande a hacer algún tipo de examen y recete medicamentos, ¿ya? Porque puede pasar al revés, que primero llegue, ¿cierto?, al fono y después llegue al neurólogo. O sea, lo ideal sería que primero llegara al médico, el médico mandara a hacer los exámenes, hiciera el descarte y luego, ¿cierto?, derivara, ¿cierto?, a fonoaudiología. Fonoaudiología, kinesiología, al equipo. Ok. Listo. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. ¿Sí? Sí. Disculpen, chicos, pero la verdad, he estado en cama, así que, de hecho, estoy un poco hipernasal. Pero estamos acá. Como dice acá, hay pruebas complementarias, ¿cierto?, que se hacen, hemogramas, audiometría, resonancia, pruebas con electroestimulación, ¿cierto?, como la electroneurografía y la electromiografía. Sigue nomás la otra. A ver si me falta uno, no sé por qué. No, vuelve atrás, sí. No, espérate un poquito, vuelve atrás. Sí, atrás, no, atrás. Sí, faltó una diapo, no sé por qué. Pero vuelve antes de las pruebas complementarias. Atrás, ahí. Ya. Antes de las pruebas complementarias, ¿cierto? Bueno,
porque las pruebas complementarias generalmente son anterior, ¿cierto?, a mi evaluación. Entonces tenemos la evaluación, ¿cierto?, de la musculatura, evaluamos, ¿cierto?, la sensación de dolor, y luego procedo, ¿cierto?, a evaluar, ¿cierto?, la gustometría. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo, ¿cierto?, distintos vasitos, ¿cierto?, con agua y con líquidos, con limón, agua con azúcar, agua con sal, y voy colocando, ¿cierto?, utilizando, ¿cierto?, cotonitos, o puede ser el mismo baja lengua, yo lo introduzco dentro del agua, y le pido al paciente que cierre los ojos, ¿cierto?, y le pregunto qué sabor es el que siente. Si dulce, salado, si siente más el dulce, más el salado. Generalmente el salado es el primero que se pierde porque es el más superficial, ¿ya? Y además, ¿cierto? Pido al paciente que cierre los ojos y voy tocando distintas regiones de la cara y le pregunto si ellos sienten, ¿cierto?, dónde estoy presionando. Por una parte toco, porque a veces no sienten, yo solamente el tacto y no logra, entonces hago presión, para ver si a presión, ¿cierto?, logra, ¿cierto?, sentir en la región donde estoy tocando. Entonces hago una evaluación extraoral y una evaluación intraoral. Además de eso, tengo un apartado donde veo, ¿cierto?, hago una valoración del globo ocular, ¿cierto? Porque puede existir que haya exceso de lagrimeo, ¿cierto?, en el paciente, o resequedad en el ojo. Si hay resequedad en el ojo, ojalá que el paciente haya acudido, ¿cierto?, a oftalmología, para que, ¿cierto?, hayan recetado, ¿cierto?, gotitas, ¿cierto?, o lágrimas artificiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente se va a exponer, ¿cierto?, la esclera, ¿cierto?, y puede generar un daño a la larga irreversible, ¿ya? En algunos casos, ¿cierto?, el oftalmólogo requiere o recurre, ¿cierto?, a generar, ¿cierto?, una pequeña cirugía, ¿cierto?, juntando ambos hemicantos del ojo para lograr, ¿cierto?, cerrar el párpado. Tarsorrafia se llama, ¿ya? ¿Cómo? Por eso es una cirugía que se llama tarsorrafia, que colocan, son unos pequeños puntitos en los epicantos del ojo, que esto es para ayudar a mejorar el cierre ocular. Cuando la alteración del cierre ocular es muy severo. Imagínate estar todo el día con el ojo abierto. Sí. Es tremendo, de hecho, como te decía, es lo más significativo para el paciente y es lo que refieren que más le molesta. Y es lo primero que le vamos a enseñar. Y de hecho, después de hacer la evaluación, yo le enseño algunos ejercicios para que los trabaje por lo menos esos 7 días que me tiene que esperar, ¿ya? Eso sí, porque obviamente el cierre del ojo es una de las cosas que más le cuesta al paciente, ¿ya? Y es lo que más denota, ¿cierto?, que necesita nuestra ayuda. Entonces, evalúo el ojo, ¿cierto? Evalúo, ¿cierto?, la sensibilidad intraoral, extraoral, y también hago una evaluación de la deglución, pero solamente un tipo de screening. Yo evalúo la etapa oral, la preoral y la oral, con líquido, semisólido y sólido, pero es tipo screening. Si veo que existe mayor dificultad, porque puede ser una parálisis, ¿cierto?, de tipo central, y puede presentar el paciente una disfagia, hago mi apartado, ¿cierto?, y ahí aplico el protocolo, ¿cierto?, que encuentre más ad hoc para ese tipo de paciente. Pero obviamente ella sería una evaluación de la deglución como tal, ya que no está dentro de mi protocolo de evaluación de la parálisis facial. Y Patricia, ¿qué tipo de evaluación utilizaría en el momento de que usted pueda sospechar de una disfagia? Ahí yo hago la ingesta progresiva, generalmente, para mis usuarios, ¿ya? Y voy probando, ¿cierto?, con las distintas consistencias, ¿cierto?, pero por ingesta progresiva. Y obviamente, yo siempre en todas las evaluaciones, ¿cierto?, estoy igual con un fonendo, ¿cierto?, para ver, ¿cierto?, desde el punto de vista clínico, y ahí obviamente decido, ¿cierto?, pero ahí obviamente la evaluación se hace un poquito más larga,
pero obviamente si hay sospecha de una disfagia, ¿cierto? Eso va a primar, ¿cierto? Porque obviamente es la parte vital del paciente y obviamente si aspira, ¿cierto? Podría estar comprometiendo su salud, ¿ya? Pero ahí uno decide, ¿cierto? Pero se da, por lo menos en la clínica es el menor de los casos. A ver, no sé, de 100 pacientes que atiendo no sé, en un año, serán 3, pero la mayoría son por parálisis periférica, parálisis idiopática. Listo. Tengo una alta demanda de pacientes porque no somos muchos los fonos que estamos trabajando con parálisis facial. ¿Ya? Así que invito ahí a los fonos a estudiar, a prepararse, porque tengo pacientes que han venido desde regiones a atenderse conmigo, que han venido así por un periodo de 3 meses, gente del sur. De hecho, el año pasado atendí a la abuelita de una colega, exquisita, ella se portó un 7, hacía todo lo que yo le pedía, ¿cierto? Los ejercicios, muy ordenada, o sea, muy estructurada, y incluso ella tenía una parálisis anterior, quedó bastante simétrica, estética y funcional, e incluso logramos disminuir las incidencias que tenía. Entonces hacemos, ¿cierto? Volviendo a la evaluación, evaluamos, ¿cierto? La musculatura, si hay presencia de dolor, evaluamos, ¿cierto? Lo extraoral, lo intraoral, evaluamos, ¿cierto? La deglución, etapa preparatoria oral y oral. Generalmente hay mayor dificultad, como yo decía, con escape anterior de líquidos, y hay dificultad, ¿cierto? Con los sólidos, pero en la formación del bolo. Y también hago la evaluación, ¿cierto? Del habla, pero con un barrido articulatorio y dando énfasis, ¿cierto? Donde yo podría encontrar mayor dificultad. Y también obviamente pregunto si el paciente anteriormente no tenía algún tipo de dificultad, porque puede ser, ¿cierto?, que yo encuentre que el paciente tiene dificultades con los fonemas fricativos, pero debe ser una dificultad anterior que tenía. Entonces, obviamente, tengo que, dentro de mi anamnesis, preguntar, ¿cierto?, cómo era su habla antes de la parálisis. Y además, ¿cierto?, tengo un pequeño cotejo de evaluación de las habilidades comunicativas. Es decir, por ejemplo, ahí veo, ¿cierto?, si el paciente se tapa la cara al hablar, si mira los ojos, ¿cierto? También le pregunto cuándo habla en público, si se tapa la boca, si evita hablar en público, porque obviamente va a afectar la comunicación. Hay un comentario. Dígame. Hay un comentario de Ignacio Flores que dice, ¿cómo? No has hablado nada de intervención, pero ya él hizo un comentario, entonces no sé si quieres que lo aclaremos ya o cuando hables de intervención. Tal vez se aclara la duda de una vez. Pero dime, a ver, ¿qué es lo que quiere preguntar desde la intervención? Ok, dice, ¿cómo determina el periodo de tiempo de la intervención, entre paréntesis, duración, y de qué depende? Ya. Como yo decía que existía, ¿cierto?, un 80% que no presenta dificultades a futuro, ellos se dan de alta. Existe un 20%, ¿cierto?, que va a ir a terapia. Hay recomendaciones, ¿cierto?, de la guía clínica de Kuwait, ¿cierto?, que recomienda partir con 3 sesiones a la semana. Yo generalmente parto con 3 sesiones a la semana, entre 3 y 2. Por ejemplo, puede que el paciente vaya lunes, miércoles o viernes, o que vaya martes y jueves. Por lo menos los 2 primeros meses es así de rígido. Y las sesiones duran entre 30 a 45 minutos. ¿Ya? Son 2 o 3 veces a la semana. Y ahí va a depender el segundo mes, si yo decido, ¿cierto?, después, porque puede que el paciente después de 2 meses quede perfecto y se da el alta. Y si no, ¿cierto?, después de 2 meses, ahí yo bajo la intensidad, ¿cierto?, de las sesiones, paso a 1 o 2 sesiones, y obviamente que eso va a depender de cada paciente. Tenemos pacientes como, dependiendo del tipo de lesión, ¿cierto?, que pueden recuperar dentro de los 2 primeros meses, otro dentro de los 3 a 6 meses. ¿Ya? Oh, ¿lo paso? Sí. Eso ya. Sí.
Y la otra que sí. Sí. Esto que está acá es lo que ya estaba hablando hace un rato, ¿cierto? Que tiene que ver con el algoritmo de cómo voy a hacer, ¿cierto? La historia clínica y la exploración, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Voy a evaluar al paciente y ver si es una parálisis facial central, ¿cierto? O periférica. Como dice acá, va a estar, ¿cierto?, con corticoides o esteroides las primeras 72 horas. El médico obviamente le va a dar lubricantes al ojo, ¿cierto? Y se va a dar rehabilitación, ¿cierto?, domiciliaria, donde nosotros como fono vamos a indicar, ¿cierto?, ciertas cosas para que el paciente haga durante ese periodo que actúan los medicamentos. Además, ¿cierto?, voy a aplicar mi escala de Hosp y Brackman para clasificar, ¿cierto?, el tipo de grado que tiene el paciente. Luego de eso, ¿cierto?, si el paciente mejora, se da el alta, ¿ya? Porque puede que de aquí a los 7 días, ¿cierto?, que actuaron los medicamentos, el paciente no tenga ninguna dificultad. Si quedan unas leves dificultades, yo lo trato y la verdad que ese paciente en un mes ya está afuera de mi consulta. Perfecto, funcional y estéticamente. Pero si el paciente no mejora, ¿cierto?, durante esos 7 días con los medicamentos e incluso, ¿cierto?, aumenta las dificultades, lo tiene que volver a ver el médico y además empieza con tratamiento. Si vemos que el paciente, las dificultades aumentan progresivamente, pero de forma lenta, ahí hay que tener ojo, que lo más probable es que sea un tumor, ¿ya? Los pacientes que no mejoran y que empeoran cada día de forma lenta, lo más probable es que haya presencia de algo neoplásico. Así que ahí es importante que ese paciente se haga un estudio, porque si es un paciente, ¿cierto?, que está recibiendo tratamiento, tiene que empezar a mejorar. Obviamente que va a depender del tipo de lesión, pero sí o sí va a tener mejoras, ¿ya? En mayor o menor grado, ya sea si es severa o si es leve. Obviamente si es leve, las mejoras van a ser mucho más notorias. La que sigue. Hay un comentario también, Patricia, que dice, desde su experiencia, ¿usted cree que es necesario realizar una evaluación Sí, antropométrica? sí, Literatura. Ya. Sí, yo hago mi evaluación antropométrica, ¿cierto? Una para ver, ¿cierto?, el biotipo facial que tiene mi paciente, ¿cierto? Para evaluar los 3/3 de la cara. ¿Por qué? Por eso yo decía que tomaba la foto también. Porque cuando hago la foto, yo también, ¿cierto?, marco, ¿cierto?, las zonas de la cara, porque yo también quiero dar, ¿cierto?, la estética a mi paciente, ¿ya? Entonces, sí, si hay una evaluación, ¿cierto?, de la antropometría. Así que sí, por eso es importante tomar la foto y tomar las medidas, ¿ya? Ahí yo recomiendo muchas veces, yo utilizo, si no tengo, ¿cierto?, este caliper, ¿cierto?, este instrumento, utilizo una wincha, esta es como la que utilizan los costureros, ¿cierto?, y mido, ¿cierto?, el ancho de la cara, el largo, ¿cierto?, y además mido, ¿cierto?, las hemicaras, ¿ya? ¿Por qué? Sobre todo en pacientes que tienen parálisis de mayor larga data. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente, ¿cierto?, que tiene una parálisis, por ejemplo, en el lado derecho, por el lado izquierdo, ¿cierto?, va a estar comiendo la mayor parte del tiempo y va a empezar a generar mayor asimetría. Vamos a tener un lado, ¿cierto?, que va a ser el lado de trabajo, ¿cierto?, que va a estar mucho más fuerte, un massétero, ¿cierto?, mucho más ancho, y obviamente va a haber una cara mucho más ancha que la del lado de acá. Así que sí se recomienda y sí se hace. Ok. Así que pregunten nomás. Ya. Tratamiento. Bueno, por una parte va a existir el tratamiento convencional, que es lo que nosotros hacemos, es considerado tratamiento convencional. Y por otra parte, ¿cierto?, cuando ven que no hay resultados con este tratamiento, se hace tratamiento quirúrgico. Pero un poco. Por ejemplo,
Cuando no hay cierre del ojo, se colocan algunos pesos en el párpado, por ejemplo, para permitir, ¿cierto?, que el paciente logre, ¿cierto?, cerrar el ojo. Cuando hay pérdida de la comisura, ¿cierto?, se puede colocar un colgajo, ¿cierto?, para que el paciente desde el punto de vista estético se vea más armónico. ¿Qué es lo primero que yo recomiendo a todos los fonos hacer con su paciente? Lograr hacer que se cierre ese ojo, ¿ya? ¿Qué es lo que más le molesta? Y para eso, ¿cierto?, vamos a hacer algo que se hace siempre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando evaluamos los pares craneales, ¿cierto? Por ejemplo, cuando queremos ver cómo funciona el oculomotor, ¿cierto? Hacemos movimientos superiores, ¿cierto? Que le pide uno al paciente que siga, ¿cierto? La punta del lápiz. Y movimientos inferiores, ¿cierto? Para que se mueva, ¿cierto? El músculo, el recto superior y el inferior. Entonces, ¿qué hago yo? Le pido al paciente que mire la punta del lápiz, ¿cierto? Y empiezo a hacer el movimiento, ¿cierto? Hacia inferior. Le pido que siga la punta del lápiz y en la medida que le pido que siga, le pido que cuando llegue al piso el lápiz trate de cerrar el ojo. Y el ojo, obviamente, producto, ¿cierto?, de el músculo, ¿cierto?, el recto inferior, va, ¿cierto?, traccionar y va a generar este cierre ocular. Y de hecho el paciente cree que es magia, pero no, es porque estamos, ¿cierto?, trabajando con otro par craneal, ¿cierto?, que tiene actividad sobre el ojo. Dígame. Le voy a comentar un caso. Bueno, tuve en mi consulta un niño de días, no tenía ni un mes de nacido. Cuando llegó a mi consulta, lo refiere el pediatra por una parálisis facial en la hemicara derecha. Y estaba muy chiquito, ¿verdad? Muy chiquito, de días. Entonces, lo primero que hice, bueno, fue abordar la mamá y todo esto. Y claro, se ve que el ojo del lado de la parálisis está abierto. Entonces, hay papás que no, el papá, la mamá sí, pero el papá casi no sabía en qué lado estaba la parálisis. Y puede pasar que los papás creen que la parálisis está donde el ojo está cerrado, porque piensan que todo está caído, ¿verdad? Entonces, sí, también acá sería importante, más que todo en chiquitillos, en población pediátrica, como también explicar a los papás este tipo de sintomatología que culturalmente tal vez se puede ir formando un concepto que no es el que se ve en la situación. De hecho, sí, trabajé con vendajes en el párpado. Igual no logré mucho hasta 2 o 3 meses después. Sí, el vendaje neuromuscular en párpado es muy efectivo en conjunto, ¿cierto?, con los ejercicios, ¿cierto?, de activación muscular. Sí, es uno de los vendajes que mayor efectividad tiene si se hace, ¿cierto?, el ojo. Ya va a tener el ojo abierto, va a tener la pérdida, ¿cierto?, de este surco que está acá, de este surco, ¿cierto?, nasolabial, ¿cierto? Se pierde este surco, pero el ojo está abierto, ¿ya? También pasa mucho, que de hecho si tú buscas en internet, que tienden todos a colocar calor, porque de hecho tú ves internet, tratamiento para la parálisis facial, colocar calor en la zona afectada. Entonces yo les digo a los papás, ¿cierto? O les digo a mis pacientes adultos, les digo, cuando usted va a una terma o cuando usted se da un baño de agua caliente, ¿cómo queda usted? ¿Queda así activado o se relaja? Se relaja, ¿cierto? Entonces yo le digo, imagínense si usted se coloca calor en el lado afectado. Si ya la musculatura, ¿cierto?, está más hipotónica, ¿cierto? Está más hipomímico, y yo le coloco calor. Sí. Pero pasa muchísimo, porque además está en internet, eso es algo que está errado, ¿ya?
Así que ojo ahí, no coloquen calor, ¿cierto? El lado afectado. Se coloca frío, ¿cierto? Para activar esa zona, y yo coloco calor, pero en el lado contrario, porque como el lado contrario trata de compensar lo que no se mueve, se genera hiperfunción. Por ejemplo, si normalmente la ceja se levanta hasta ahí, cuando un paciente con parálisis levanta la ceja hasta arriba, porque trata de compensar la otra mitad de la hemicara. Solamente cuando yo recomiendo calor, cuando hay dolor o cuando hay inflamación. ¿Y cuándo me ocurre eso? Cuando los pacientes son muy, muy porfiados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada paciente es distinto. No existe una receta para el paciente 5, para el paciente 2, para el paciente 3. Cuando yo hago la evaluación, por ejemplo, o sea, pido, ¿cierto?, que haga movimientos, no sé, de los ojos, ¿cierto? Y después yo le digo, ya, ahora va a hacer este ejercicio, por ejemplo, acá. Y yo voy contando, 1, 2, 3. Pero en ese momento que hago el ejercicio, estoy viendo, ¿cierto?, cómo está actuando la musculatura, porque obviamente puede que ese paciente se fatigue al cuarto, y de hecho uno empieza a notar que empieza a tiritar el músculo, y uno dice, ya, el tiempo de fatiga es 3, porque si hago 4, empieza a tiritar. Entonces, pues le explico que él tiene que hacer en su casa, por ejemplo, en la mañana, a mediodía y en la tarde, 3 veces, así, en series de 5, un ejemplo. Pero me pasa, ¿cierto?, que como empiezan a mejorar, hacen series de, no sé, hacen 5 veces series de 5, y obviamente ese músculo se fatiga, genera edema, ¿cierto?, y amanecen, ¿cierto?, al otro día con la cara muy hinchada. Y me ha pasado, porque me mandan fotos, mire cómo estoy. Yo les dije, ya. ¿Yo cuántas veces les dije, inclusive? ¿Cuántas veces la hizo usted? Ahí está. ¿Ya? Así que es importante, ¿cierto?, ser sumamente rígido y explicarles, si esto es como ir al gimnasio. La primera vez que, ¿cierto?, vamos a hacer ejercicios, ¿cómo amanecemos al otro día? Cansados, fatigados. Cansados, doloridos, adoloridos. ¿cierto? Acá, ¿cierto?, son músculos, son mucho más pequeños, los usos musculares son mínimos, pero son músculos. Y cada persona tiene un tiempo de fatiga distinto. Por eso la cantidad de ejercicios que se le hace a una persona en un gimnasio no es lo mismo que se le hace a la otra. Por eso se le hace una evaluación. ¿Ya? Entonces es importante, ¿cierto?, cuando hagamos el tratamiento, ¿cierto?, ser sumamente rígidos con el tema. Dentro de lo que yo también sugiero dentro de la evaluación es trabajar las funciones estomatognáticas, ¿ya? La deglución, ¿cierto?, y el habla. Por una parte, ¿cierto?, dentro de mi evaluación yo veo cómo mi usuario, por ejemplo, deglute los líquidos. ¿Qué tipo de compensación hace? Por ejemplo, no sé, una compensación con el mentón, incluso a veces hay pacientes, ¿cierto?, que compensan hasta con los ojos, ¿sí? ¿Cierto?, cuando tratan, ¿cierto?, de contener el líquido. ¿Dónde, por ejemplo, hace la masticación del alimento? Si la masticación es muy anterior o si está, ¿cierto?, posteriorizada. Todo eso voy anotando porque va a ser parte de mi tratamiento. ¿Ya? Así es. También podría evaluarse bueno, que estás hablando de funciones estomatognáticas, sí, la masticación. Sí. ¿Verdad? Evalúan la masticación, evalúan la deglución con líquido, semisólido y sólido, y evalúan la masticación, el patrón de masticación. Generalmente, obviamente, van a masticar, ¿cierto?, por el lado sano, evitando, ¿cierto?, la masticación en el lado afectado. Generalmente van a tener una masticación más anteriorizada, etc. Y la deglución, ¿cierto?, hay que ver qué tipo de compensación está haciendo. Si hace compensaciones con orbicular, con mentoniano, ¿cierto? Si a lo mejor hace compensaciones con otra parte de la cara, si hace compensaciones con la postura, ¿cierto? Anteriorización de la cabeza, etc. Todo la eso succión. igual. La succión también. Disculpen. ¿Ya? Entonces, todo eso, por eso uno evalúa el todo. También les pregunto a los pacientes también si utilizan anteojos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se colocan los anteojos uno también ve
cómo hacen la acomodación, ¿cierto? Y cómo hacen los cambios posturales, ¿ya? Ujú. Así que también es importante. Usa anteojos, a ver, colóquense los anteojos, ¿ya? Para ver, ¿cierto?, si existen estas compensaciones, Y ¿ya? por ejemplo, en los adultos mayores que utilizan prótesis dentales, usted indica que en los primeros días que haya sucedido lo de la parálisis facial, quiten las prótesis dentales o que los dejen. No, tiene que seguir con su prótesis y en la noche, obviamente, la prótesis se debe sacar, ¿ya? Sí, Hay que sí. preguntar, sí, porque hay pacientes que la prótesis la tienen en la noche, ver el tema de la higiene, ¿cierto? No, la idea es que la prótesis no se saque, porque si tú sacas una prótesis dental, ¿qué va a generar a la larga? Es desajuste, Es que es ¿ya? lo que puede pasar, porque una vez también no era, bueno, no recuerdo porque fue solo una vez que la observé a una paciente, pero como había debilidad muscular en su boca a nivel oral, digamos, la prótesis dental se salía, no encajaba bien en la encía, digamos. Entonces se salía y la señora trataba de compensar mucho haciendo protrusión Sí, labial, ¿verdad? Mucho, sí, mucho, mucho. Y al final, bueno, lo que indiqué fue que llevaran a la revisión de la prótesis porque tal vez era que ya la encía había perdido el cuerpo, digámoslo así, y ya la prótesis quedaba floja. sí. Ese es un tema, el de las prótesis dentales, es un tema que generalmente no hay educación, ¿cierto?, cuando se instala la prótesis. Por ejemplo, un paciente que ha estado edentado mucho tiempo, se instala la prótesis, se ve todo lo que es estético, pero no se ve lo funcional. Pues ese paciente tiene que volver a aprender, ¿cierto?, a masticar, a deglutir, a hablar con esa prótesis, y tiene que haber un fonoaudiólogo que haga esa reeducación, cosa que no existe. Por lo menos en Es, nuestro país hay un plan, ¿cierto?, que se da al adulto mayor, el GES, que cuando cumple 60 años se instala la prótesis, pero no hay reeducación sobre ello. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? A la larga esta prótesis empieza a molestar, ellos notan, ¿cierto?, que su articulación es defectuosa, tratan de no usarla, se la sacan, y a la larga se va generando desajuste. Y además tampoco se les indica que tienen que tener revisión, porque la prótesis, obviamente, la encía, ¿cierto?, se va absorbiendo, ¿cierto?, y obviamente se va desajustando. Y la prótesis se puede arreglar con relleno. El odontólogo, ¿cierto?, toma una impresión con la prótesis, de eso se genera un molde y la prótesis se puede rellenar. Y eso es sumamente rápido. Te lo digo yo porque yo soy tecnóloga dental y era algo que yo hacía con los odontólogos, ¿ya? Sobre todo porque después de 6 meses ese paciente tiene que ir a revisión con su odontólogo. Ya, avancemos porque okay. Hay para otro hacer... comentario antes de iniciar, perdón. No, 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 sí, es Eh, que sí estamos como listos, era para que saltáramos y nos diéramos como completo, usted decía. Porque acá más que nada es conversar un poquito, ¿ya? Para que ok. salgamos de la presentación. Ok, entonces la voy a Ya, quitar. ¿sí? Aquí hay una bibliografía, tal vez pueda, no sé si me hace el permiso de copiarla luego y Sí, cópiala y... colgarla en los comentarios del Facebook porque ya lo solicitaron. Entonces lo que Sí, voy a hacer es al terminar ya, copio la bibliografía y lo subo a los comentarios del Facebook. Voy a dejar de compartir mi pantalla para pasar entonces a conversar un poco. Aquí tenemos, ok, aquí tenemos un comentario que dice, en caso de las parálisis donde el párpado cae y el ojo queda cerrado, ¿qué ejercicio le ha dado mayores resultados? ya. Ahí, por ejemplo, por una parte, ¿cierto? Vamos a hacer ejercicios, ¿cierto?, que se llaman pasivos, donde yo, ¿cierto?, ayudo al paciente a abrir el ojo. Hago ejercicios también activos, donde le pido que abra, ¿cierto? Y si le cuesta, lo asisto.
Y por otra parte también ocupo este tema del oculomotor, pero al revés, ¿cierto? Porque si el oculomotor yo pido, ¿cierto?, al paciente que mire hacia arriba, además, ¿cierto?, del recto, ¿cierto?, superior, también va a permitir la elevación del párpado, ¿ya? Y lo otro que se puede utilizar es vendaje también neuromuscular, ¿ya? Sí, Porque hay algunas técnicas que son en Y, ¿cierto?, que te permiten, ¿cierto?, abrir el ojo. Sí. Como en agosto, yo creo, nosotros vamos a hacer un curso en el centro de capacitaciones que yo trabajo. Estamos preparando un curso con una capacitación Sense, es un curso certificado, ya para evaluación e intervención en parálisis facial, por si acá. Estoy trabajando sobre ello porque es bastante engorroso el tema, pero este curso les va a otorgar un certificado y un número de registro, cosa que, por ejemplo, si quieren postular a cargo en el área de salud, les permite, ¿cierto?, o para aumentar de grado. Ya, pero ahí estamos trabajando con las colegas para dictar este curso y para que existan más colegas que trabajen con pacientes con parálisis facial. ¿Ya? Sí, de hecho acá en el país muy pocos conozco que trabajan en parálisis facial y muy pocos fonos también o terapeutas de lenguaje en Costa Rica tenemos formación en el uso de vendaje y es como un poco lamentable, ¿verdad? Porque sí es una estrategia o una herramienta súper útil. Y como yo nunca imaginé que fuera a llegar a mi consulta un bebé de días con parálisis facial. Entonces, al ver que llegan los papás y el niño, yo dije, estimulación, ¿verdad? Estimulación de seguro de la succión o de la parte del amamantamiento y esto, pero no, era parálisis facial. Y sí, gracias a Dios se pudo, se logró, ya después pasó con la fisioterapeuta y la compañera continuó el tratamiento y todo esto aplicando un poco de electro, pero porque yo no tengo formación, digamos, soy terapeuta físico también, pero no uso en la parte del lenguaje electro. Eso para eso ya la compañera que trabaja conmigo, ella sí es la que utiliza como todo este tipo de corrientes y máquinas. También comentarles, bueno, dice, el calor genera vasodilatación, que sí es lo que estabas hablando ahora, ¿okay? Sí, y el frío genera vasoconstricción. Vasoconstricción, exacto. Sí. También se puede conocer, en algunos países le dicen coca y cofre, como esas contracciones de las palabras, no sé si lo habías escuchado. Coca para caliente y cofre para frío. En agente físico se escucha como esos términos. Sí. Con otra consulta, dice, es que llegó algo tarde la conexión, dice, no sé si al inicio nombraron cómo diferenciar la parálisis central de la periférica, sí se dice. Sí. Tal vez lo pueda repetir para que ella lo escuche. Así como la rápido. Central, no hay afectación del tercio superior, y en la periférica son los 3 tercios y tiene relación, ¿cierto?, con la representación contralateral y homolateral, ¿cierto?, a nivel cortical, ¿ya? Entonces, si es central, el paciente no va a tener, ¿cierto?, afectación del tercio superior, pero sí medio e inferior, ¿ya? Y obviamente si es central, el pronóstico, ¿cierto?, es menos favorable, ¿ya? Y como, sí, la vasoconstricción y vasodilatación, y por eso cuando el paciente, ¿cierto?, no se porta muy bien y se le inflama la cara, ahí recién podemos ocupar calor para el lado afectado. Ahí, con eso te quería comentar, por ejemplo, porque hay terapeutas que pueden aplicar la terapia miofuncional. Entonces, cuando apliquen algún tipo de ejercicio miofuncional, tal vez considerar eso que estabas comentando. ¿Qué es lo que quiero conseguir en el músculo? Si es movimiento, si es fuerza, o qué, porque depende del ejercicio que vaya a aplicar, si es isocinético, isométrico, isotónico,
Sí. podemos llegar a fatigar la musculatura muy fácil, Sí. muy rápido. Sí. Y más bien no beneficiar el proceso de rehabilitación. Podemos disminuir el trofismo muscular. Exacto. Así que Entonces, ojo ahí. también los fonos o los terapeutas que quieren aplicar este tipo de estrategias, considerarlo, ¿verdad? Y mucho eso, porque no es solo saber el ejercicio, sino saber la intensidad y la frecuencia con la que se va a aplicar. Sí. Ahora, quería comentar que con Patricia estamos organizando tal vez alguna certificación acá en Costa Rica o un diplomado, ¿verdad? Sí. Y entonces, para que estemos por ahí pendientes, igual Patricia es amiga de Claudia, que estuvo conmigo en un live Sí. de apraxia. Entonces, Claudia también piensa, estamos planeando o organizando, no planeando, sino organizando tal vez una certificación o un diplomado por acá con Claudia y ahora con Patricia. Y bueno, esperemos que se pueda dar con otros colegas, porque acá en Costa Rica sí ocupamos bastante. Sí hay formación y todo, pero nunca es malo tener un poco más de opciones, ¿verdad? Y tal vez Patricia nos comenta sobre la jornada de trastornos del lenguaje, la Jornada Internacional de Trastornos del Lenguaje, quiénes van a estar, qué días serán, no sé, tal vez para que las personas que nos ven puedan acceder. Sí, bueno, dejarlos cordialmente invitados para el 18 y 19 de junio, que es, vamos la Fundación a realizar la primera, ¿cierto? Nuestra primera jornada de actualización internacional en trastorno del lenguaje infantil. Habíamos pensado partir a las 6:30, pero posiblemente partamos a las 6 porque se sumaron nuevos expositores. Me escribieron desde Argentina un neurólogo, y también en Chile también se incorporó, ¿cierto?, una nueva expositora. Va a estar Hugo Segura, que también estuvo en un live contigo, ¿cierto? Sí. Hace poquito. Buenísimo. Sí, va a estar Gary Sandoval. También. Va a estar Ignacio Wetlin, Sebastián Lascano también, él tiene harta experiencia en lo que es síndrome de Down. Va a estar también Alejandro. Mariana Rodríguez de Argentina, sí, Alejandro Lorca, que tú lo conociste ayer, ¿cierto? Sí. Él trabaja todo lo que es la esfera, ¿cierto?, de patología, ¿cierto?, de salud mental. Infantiles. De hecho, con mental. Alejandro, el 2 de junio hay un live conmigo, por ahí. Sí. Lo vamos a ver. De hecho, él es uno de los pocos fonos que partió trabajando en los centros de salud que tienen que ver con toda la esfera de salud mental en Chile. La licenciada y fonoaudióloga Mariana Rodríguez, que es conocida por sus cursos de apraxia del habla infantil, FonaKids. Va a estar Lucía Muruaga, también un neurólogo que trabaja con Mariana en Argentina. Claudia Figueroa también va a estar. Silvana Daño Beitía también va a estar en este curso. A ver si me falta alguno, que en este momento... Va a estar Ruth Cruz, que es una también, colega tica también. Pablo Rodríguez también, así que va a estar buenísimo, es gratuito y son 2 días. Así que, y cada uno va a estar hablando, ¿cierto?, de un tema actual en todo lo que se refiere a trastorno del lenguaje infantil. Van a haber temas de lenguaje, ¿cierto?, de hablantes tardíos, de autismo, ¿cierto?, del lenguaje, ¿cierto?, y la telepráctica. Así que los invito a todos a conectarse, ¿cierto?, a nuestra fundación, y más o menos una vez al mes va a haber una jornada. Ya estamos pensando para julio la próxima jornada, que sería en motricidad orofacial. ¿Ya? Buenísimo, buenísimo. Y además nuestra fundación siempre está promocionando live, cierta información, y también realiza algunos cursos. Así que los dejo a todos invitados
a los próximos cursos, ¿cierto?, de la Fundación y a las próximas jornadas que son, algunas van a ser gratuitas y abiertas para todos. ¿Ya? Muy bueno. Patri, antes de irnos, dice que Constanza Contreras pregunta, ¿dónde puedo obtener mayor información del curso de agosto que vas a dar? Sobre el de parálisis facial que acabas de mencionar, creo que es. Ese va a ser por el Centro de Capacitaciones Ciclán. Sigan a Ciclán. De hecho, Ciclán va a ser, Mariana Medel, va a ser un curso de fonoestética, de introducción a la fonoestética, que la fonoestética, ¿cierto?, sirve de base para atender a los usuarios con parálisis facial, y no solo parálisis facial, porque obviamente la fonoestética la pueden utilizar en pacientes con cirugía ortognática, con paresia de oculomotor, y también en la parte de belleza, si quieren, también pueden ser pacientes que no tengan patología y que quieran disminuir, ¿cierto?, las líneas de expresión. También sirve, también es una nueva área de la fonoaudiología importante, que la fonoestética utiliza, ¿cierto?, todo lo que es la terapia miofuncional, los ejercicios, ¿cierto?, activos y pasivos, y también el vendaje neuromuscular también sirve para trabajar la fonoaudiología estética. De hecho, yo comentaba el otro día en un live que yo me empecé a asustar porque me habían empezado a aparecer líneas acá, ¿cierto? Porque andé, cerró los ojos, y obviamente me coloqué, ¿cierto?, el TEI en forma de Y para entregar la información propioceptiva, para dejar de hacer eso en la noche, porque generalmente lo hacía durmiendo. Así que, y ahí ya ven, lo tengo. Es un también, dato. Vanessa, un dato a anotar. No se nos puede olvidar. Yo seguro tengo que pasarme como por todo, así, como momia. Hoy una vez vi un paciente, lo habían envuelto, era una cosa muy rara que le habían hecho a alguien. Sí, a veces se coloca un vendaje como extraño, ¿verdad? De hecho, sí, no. hay una pregunta que dice que cuando el paciente presenta babeo, ¿qué ejercicios se pueden realizar? Bueno, de mi parte yo podría decir, utilizo mucho el vendaje. También depende de la frecuencia y la severidad del babeo, ¿verdad? Del paciente. Pero el vendaje ayuda mucho. Siento que ayuda mucho en orbicular, en milioideo, ¿verdad? Pigafrico posterior, para ahí, no sé, tal vez usted tenga algún otro que nos quiera. Sí, generalmente uno coloca, ¿cierto?, acá para el babeo, también trabaja, ¿cierto?, trabajar el cierre del orbicular para lograr, ¿cierto?, la contención de la saliva, pero generalmente uno también trabaja harto lo que es la musculatura suprayoidea. ¿Ya? Y también uno trabaja también la musculatura lingual, ¿cierto?, sobre todo la musculatura extrínseca de la lengua, ¿cierto?, para generar, ¿cierto?, mayor presión, ¿cierto?, a nivel del paladar y generar, ¿cierto?, que pueda deglutir de mejor forma la salivación. Eso se puede Sí, hacer. hay que estimular un poco más el reflejo deglutorio, también depende de la Va a depender de las características, ¿cierto?, del paciente. Exacto. Y también depende de la edad o del nivel de comprensión de la persona. Hasta se puede decirle, bueno, trague, ¿verdad? Porque yo tengo una niña con parálisis cerebral en mi consulta que a nivel cognitivo está conservado y comprende muy bien, y yo le digo trague y ella traga. Entonces es como estar también haciendo conciencia, y todo, como usted dice, va a depender de la persona, pero podemos agarrarnos. Sí, yo tengo la experiencia de trabajar en pacientes con patología neurodegenerativa, y era una paciente que además tenía, ¿cierto?, un cuadro de esquizofrenia, consumía mucho de medicamentos y obviamente eso afectaba, ¿cierto?, el circuito, ¿cierto?, frontoestriatal. Cognitivamente no seguía todas las instrucciones, pero sí logramos, ¿cierto?, porque ella usaba baberos por lo menos 8 a 10 veces en el día y logramos disminuirlo a 1. Pero eso fue un tratamiento intensivo, sí, a 1 con tratamiento intensivo de 3 meses, donde involucré mucho al personal del ELEAM, porque ella estaba institucionalizada. Y ahí trabajamos, ¿cierto?, con TEI y trabajamos, ¿cierto?, con activación muscular.
Sí. Y también ahí hablamos con el médico también por el tema de hacer, si era posible hacer el cambio de algunos medicamentos, porque también hay medicamentos que te aumentan, ¿cierto?, la salivación. Así Sí, que, sí, así que creo, eso, nos creo que vamos, porque sí, ya es nos un día vamos. agotador. Nos vamos, nos vamos. Más bien, muchísimas gracias, Patri, por estar con nosotros. Y bueno, invitarlos a que la sigan a usted en sus redes sociales, a la Fundación Fonabilita, y que nos vean en la jornada El 18. 18 y 19. 18 y 19 de junio. Y gracias por Tú tomar vas en a cuenta. estar el 19. Sí, el 19 estaré con ustedes. Súper honrado de que me hayan invitado y de estar ahí representando a Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos. Chao. Chao, que estén bien. Gracias por la invitación y nos vemos. Un beso para todos. Y cuídense y no salgan. Listo, Patrick. Ya paramos de transmitir en Facebook, entonces externarle en serio mi agradecimiento. Cuídese mucho esa voz, su Sí, salud, que Dios la proteja bastante, que le dé mucha salud y todo, bueno, estamos en contacto. sí, claro, quedé fascinado con este live, en serio. Y espero que podamos seguirnos hablando y viendo. Ahora sí, la dejo para que se vaya a descansar. Sí, me voy a acostar. Chao. Chao. Chao, y a comer algo. Chao.